Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias, ya nos acompaña Gonzalo García Núñez a la izquierda de su corazón. Hoy día está a la derecha de mi brazo, pero a la izquierda de su corazón. Y el doctor Pedro Angulo, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Vámonos primero a ver qué está pasando en el país. Tenemos un informe de Tiffany Tipiani. Vamos con el informe y regresamos con la mesa de debate. El presidente de la República cuestionó la falta de compromiso del Congreso al no tener listos los dictámenes sobre los 4 proyectos de reforma judicial y política. Más de un mes, yo personalmente, desde Palacio de Gobierno, fui caminando hasta el Congreso y yo entregué los proyectos de reforma constitucional, pidiéndole celeridad a los congresistas. Y en el oficio que yo puse, que envié al Congreso y que dejé personalmente, le dije, por favor, traten estos 4 proyectos de reforma constitucional con carácter de urgencia. En declaraciones a un medio internacional, no descartó la posibilidad de cerrar el Congreso. Ya hay una iniciativa ciudadana que a través de referéndum también, junto con la propuesta del presidente, está dentro de las medidas, también está establecida la cuestión de confianza, que si no se la da, se permite el cierre del Congreso. Además, señaló que si decidiera presentar una cuestión de confianza al Congreso, sería mediante los mecanismos establecidos en la Constitución. Lo que me imagino que con la beligerancia de la clase de sus adversarios políticos, si usted cerrara el Congreso, lo tacharían de golpista, como mínimo. Es que no lo vamos a hacer incumpliendo ningún procedimiento. Como le digo, nosotros lo que queremos es fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción. Para ello están los mecanismos establecidos en la propia Constitución, que estamos siendo rigurosos en su cumplimiento. Y la respuesta del Congreso no se hizo esperar. El presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, se pronunció en redes sociales y declaró la sesión permanente al Congreso. Y además anunció como agenda para este jueves 13 el inicio del debate de la reforma del sistema de administración de justicia. Los peruanos están cansados de tanto enfrentamiento. Por ello, que he decidido declarar en sesión permanente al Congreso de la República y agendar como primer tema para el pleno de este jueves el inicio del debate de la reforma del sistema de administración de justicia. Salaverry precisó que dará prioridad a la reforma judicial y que la reforma política se proyecta a 3 años. Ante los dimes y diretes que abundan entre los poderes del Estado, tenemos a una población sofocada y desconfiada de sus autoridades, que en su mayoría está de acuerdo con el cierre del Congreso. Bueno, y así están las cosas. El presidente una vez más sale a pechar y una vez más una acción reactiva del Congreso en este momento. En esta oportunidad, Daniel Salaverry diciendo que el Congreso estará en sesión permanente para poder hacer la evaluación de estos proyectos de reforma. Vamos a comenzar por el abogado, doctor Angulo. Bienvenido. ¿Por qué tanto uno se demora en una evaluación sobre este tipo de proyectos? Pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con el ingeniero. La realidad es que creo que en principio lo que hizo el presidente lo ha hecho bien, porque efectivamente ya eran 30 días y no se decía ni pío. Y la ciudadanía, sobre todo, es la que está interesada en las reformas, y todos los que consideramos que la corrupción es el principal mal que hoy día nos afecta y que estando ya cerca de los 200 años nos puede causar pues un grave mal. No quisiéramos llegar a las situaciones que llegó Colombia o en la que se encuentra México, ¿no? En ese sentido me pareció bien la respuesta del presidente del Congreso, porque dijo sesión permanente, vamos a trabajar, el primer tema es este. Se ha descubierto en los debates de ayer que hay un consenso mínimo en ciertos temas. Me parece que las decisiones han estado bien encaminadas. Por ejemplo, cuando se discutió el tema del OMPE, que el OMPE debería de ser propuesto el jefe por el Ejecutivo y nombrado por el Senado, ¿no? Si es que existiera, no me parecía conveniente, porque eso es retroceder, eso es politizar a las instituciones. Lo escuché que el señor Velázquez Quesquén fue uno de los que sostuvo la inconveniencia. Aparentemente se llegó al consenso efectivamente de que eso no era deseable y que lo debe nombrar el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, creo que cuando hay buena voluntad se hacen las cosas.
Lo que sí no me pareció bien es que de pronto se dijera que los otros temas pueden esperar hasta 3 años, ¿no? Porque el pueblo, la ciudadanía que hoy día está levantisca, que hoy día quiere salir a las calles, que demanda el cierre del Congreso, los abogados tenemos una perspectiva especial, ¿no? Es indeseable que se afecte más allá de lo que dice la Constitución, no deseamos que se den, digamos, la imposición de uno de los poderes sobre los otros. Las mejores salidas son las que están en la Constitución, pero eso es algo que todo el tiempo está sonando y la realidad es que en algún momento podría irse de las manos del mismo manejo del propio presidente. Entonces, eso no es deseable. Así es. Y en ese sentido... Lo puede decir el pueblo, más no el presidente. Así es, que el Congreso diga 3 años, ¿no? A través de su vocero principal, que es el presidente, eso realmente es como, hoy día te digo sí y mañana, bueno, mejor no todavía. No es serio, ¿no? ¿Le parece poco serio que el presidente diga que va a cerrar el Congreso, ingeniero García Núñez? Creo que en ningún momento le ha dicho que va a cerrar el Congreso. ¿Qué podría, si es que no cumple con hacer las reformas que él ha solicitado? Él haría una cuestión de confianza y disolvería a esta representación legislativa. Supongo que convocará pues luego elecciones y ojalá una asamblea constituyente, que es lo que gritaba la gente ayer en las calles y que en todo el país es una demanda ya mayor. Pero también aplaudían a Fujimori cuando habló de estas reformas, ¿no? Es romper el orden constitucional. Él sí cerró el Congreso de un golpe de Estado. Creo que la familia del Castillo fue uno de los que sufrieron directamente ese agravio y es muy distinta a la situación constitucional y dentro de las facultades que le genera la Constitución de Tránsito en que estamos, porque esta nació también de un golpe, el 93, ¿no es cierto?, el 92 y luego se instaló el 93. O sea, una Constitución golpista en su esencia es portadora de todos estos vicios que ahora estamos viendo. Doctor Angulo, el fujimorismo simplemente está en un rol reactivo. Por todo lado manda las señales que no quiere hacer reformas, quiere hacer una reforma constitucional, más no quiere ir a referéndum y quiere hacer su reforma. Ese es el problema, pues, ¿no? Se sientan a la mesa, hablan, cuentan las cosas. No es una fuerza política confiable dentro de una mesa de conversación o negociación. ¿Usted cree que es así? ¿Cree que es diferente? ¿Por qué Salaverry no sale antes de que el presidente salga a pechar? Sí, lamentablemente se aprecia como que hay una reacción cuando la mayoría, sobre todo no en referencia a lo que existe en el Congreso, cuando la mayoría reacciona positivamente es porque antes hay un escándalo, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, las cosas que se han dado en relación al mismo Consejo Nacional de la Magistratura, hubo un escándalo, la ciudadanía estaba en las calles, el prestigio de la institución se cayó al suelo y entonces el Congreso trató de hacer las cosas con demora, pero al final no pudo, ¿no? Tuvieron que hacer y probablemente inclusive fueron un poco más allá de lo que era deseable. Y si vuelven a salir con una reforma, de nuevo, ¿no? Keiko Fujimori, hagamos una reforma constitucional, no vayamos a referéndum, nos vamos a desgastar, nos vamos a enfrentar con la gente. Keiko Fujimori ya no está perdiendo nada. Bueno, Keiko Fujimori ya perdió. Ya perdió todo. Ya perdió todo. Y la realidad lo que apena es que a pesar de eso todavía no reoriente, ¿no? Porque si yo un día escucho que el presidente del Congreso dice vamos a tener sesión permanente, el primer tema es este, y después dice 3 años, yo pienso que le han corregido la plana, porque han demorado algunas horas en reaccionar y de repente decir, bueno, esto no es lo que le gusta a la cabeza del partido. Eso podría pensarse, entonces, que detrás, a pesar de los congresistas, hay otros deseos que son los que los jalonan a ello. Por eso es que yo, cuando se decía el señor Vizcarra, ¿por qué se reúne con Keiko? Yo digo, se tiene que reunir con Keiko porque Keiko es evidentemente, si es vano reunirse, tendrían que reunirse siempre con Keiko. O es vano reunirse con Keiko, porque al final juega mal, cuenta las cosas a su manera, no respeta lo que está diciendo. ¿Con quién estamos? ¿A quién tenemos liderando la primera mayoría del Parlamento? Yo tengo la impresión que hay una especie de insurrección civil. Lo que está pasando en la Fiscalía, donde había una asamblea ayer que ha tenido que ser interrumpida, porque no iban a lograr el voto
y en consecuencia iba a ser censurado tácitamente el propio fiscal supremo, indica pues que la situación está en el límite, porque si el titular de la acción penal está cuestionado, va a la CAN, a la Comisión Anticorrupción, y los miembros de la CAN, una parte o el otro, no pasa el filtro. No lo quieren aceptar. Y lo pasan a una votación para este lunes, a ver si lo aceptan o no. El solo hecho de condicionar la presencia del señor indica pues que en las instituciones constitucionalmente autónomas hay una grave crisis. Que eso no se resuelve pues con una discusión entre mayoría y minoría, eso se resuelve con un solo mandato que es soberano, que es el mandato como el del 79, que es un mandato popular de voto democrático que da un cauce a la reinstitucionalización del país, porque muy bien ha precisado el colega del exdecano del Colegio de Abogados, aquí estamos ante un problema que evidentemente traslada a la población las insuficiencias extraordinarias que tiene dentro no solamente del Congreso, sino del conjunto de las instituciones. Así es, institucionalmente estamos muy debilitados. Y después viene el problema económico, las fluctuaciones del dólar, la crisis internacional que se avecina, los problemas de la curva de rendimiento de los valores en bonos de corto y mediano plazo. Todo eso está en la puerta. Hay un Colón que se viene un tsunami y aquí estamos discutiendo, ¿no?, sobre... Si la gente tuviera la real percepción de lo que está pasando con nuestra economía, ahí sí, esto se acabó. Yo creo que entramos en una crisis de varias dimensiones. No quiero señalar que el nuevo niño que se viene, 70% de probabilidades, añadiría una crisis ambiental por un lado, crisis económica por otro, crisis política de funcionamiento estructural de la Constitución 93 y una crisis de dirección que ven en los partidos y grupos políticos que actualmente representan a la ciudadanía. Sí. Doctor Angulo, ¿usted también es de las voces que piden la salida del fiscal Pedro Gonzalo Chávarri? A ver, yo en relación a ese tema, desde un momento, creo que en la entrevista anterior hemos mencionado lo siguiente. Lo ideal para el doctor Gonzalo hubiera sido evitar esos conflictos que se dieron cuando él asume ya la Fiscalía de la Nación y habían cuestionamientos, ¿no? Lo aconsejable era que nada más postergue 2 semanas, 3 semanas su juramentación, ¿no?, asumir el cargo, y antes haga los descargos. Eso lo hubiera librado de asumir en plena polémica y bueno, recibir golpe de todos lados. Y ahora pues ya hay varias cosas ya que generan desconfianza, ¿no? Porque lo principal no es el hecho de que él tenga un demérito, que él se diga que es corrupto. No, el tema es que hay desconfianza. Vamos a la presunción del delito, él no es culpable hasta que claro, se prueben por todas las ejemplo, cosas. yo que he formado parte de la institución y que yo sé que es una institución vertical, ¿no?, que tiene una jerarquía que se respeta, las manifestaciones que veo que hacen pensar que de repente hay algunas cosas negativas que se estuvieran haciendo de tal modo que los fiscales no lo dicen en particular, pero reaccionan pidiendo otras cosas indirectamente, ¿no?, su salida o su pase al costado. Entonces, todo lo que ahora se da genera desconfianza. Cuando él dice, vamos a investigar a Ollanta, investigamos a Kuczynski, investigamos a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, pero las personas dicen, y Alan García y Keiko Fujimori, todo el acento está dado en un lado, y el otro lado, se supone que, ayer escuchaba decir a alguien, si él dijera, vamos a formalizar denuncias, vamos a investigar con igualdad a todos, a tal, bueno, si es todo el espectro político, la gente más bien lo estaría alzando en hombros. Ese es el problema, el fiscal de la Nación está haciendo política y no ofreciendo seguridad jurídica. Hay una inhibición que hubiese sido indispensable, es cuando es comprendido, citado como nota criminis, creo, porque no hay nada necesariamente factual, pero si uno es cuestionado, entonces lo que uno tiene que hacer es, si yo voy a abocarme a este expediente, me voy a inhibir para evitar de que haya una contaminación entre lo investigado y mi intervención. Esto que es sencillo, es un oficio, uno se inhibe y evita estar en el roce de una situación como la que se está viviendo. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí hay una fuerza demasiado poderosa que hace que un hombre de experiencia, de la trayectoria en la Fiscalía y su gestión, es inadmisible pensar de que él no sabe que eso es lo que tiene que hacer. Entonces hay algo muy
muy presionante sobre su conducta, que me parece que crea condiciones que hace que la desconfianza se haya extendido al nivel de que se reúnen todos los fiscales del país, los jefes de respectivas entidades, y le expresan no un voto de confianza como es habitual, sino levantan la pluma. Entonces, todo el país, los especialistas de algunas de las fracciones de trabajo de la Fiscalía, también se inhibe de darle una confianza. Entonces, si su propio cuerpo desconfía de él, la ciudadanía a 94% desconfía de él, lo único que podríamos pedirle al señor fiscal no es que renuncie, sino que se retire, suspenda sus actividades mientras se absuelven, si es posible absolverlas, las distintas situaciones que se han creado en torno a su ejecutoria. Ingeniero, retomo con usted. Sí. Ya sabemos el diagnóstico. ¿Cómo empezamos a salir ya de esta crisis institucional? ¿Cómo generamos un clima? Estamos todavía supuestamente para el término de este mandato constitucional, todavía hasta el 2021, nos falta 2019, nos falta 2020 y tenemos que entrar a la mitad del 2021. ¿Cuál es la salida? Démosle soluciones al país, a las fuerzas políticas que no tienen la capacidad y la madurez de ponerse de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Lo primero, en mi opinión, es que estamos ante una crisis terminal de la Constitución del 93. Quiere decir que la solución pasa mañana, hoy o pasado mañana, por una nueva Carta Constitucional, que es la reexpresión de un acuerdo. Pero ahí va, entonces, cierre de Congreso y convocatoria de Asamblea Constituyente. Voy al otro, el modo en los cuales hay que hacerlo. Entonces, el modo, hay que entender la transición. Por ejemplo, un error que hay que advertir es que se disuelve el Consejo de la Magistratura, se remueva a sus miembros, pero no se da la medida transitoria que mientras no existan, ¿quién va a administrar justicia? ¿Y con qué alcances y con qué tipo de facultades? Entonces, evidentemente, eso es un error legislativo, una impericia técnica, pues, que más o menos uno debe achacarle a, no sé, algún espíritu político, porque técnico no es. Cualquier abogado con conocedor de los fundamentos de la Constitución, evidentemente, hubiese creado un mecanismo. Entonces, para el país necesitamos una transición hacia una asamblea constituyente. ¿Cómo hacerla? ¿De qué modo ordenado? El presidente ha sugerido ayer en CNN, claramente, dentro del curso constitucional y sus facultades tiene derecho a disolverlo. Una vez disuelto, tiene el procedimiento habitual cuando se disuelve. Hay plazos, además, de acuerdo a la ley. Ahora, esto corta un solo tajo todo el armatoste que se viene creando, porque si seguimos de esta manera, mire, es imposible. Solo en modificar lo de la bicameralidad, modifica 40 artículos de la Constitución, porque la visión es sistémica, lógico, no modifica aquí y todo el edificio. ¿El presidente de la República está legitimado para llevar un proceso así? Bueno, tiene una legitimidad social sin duda, tiene ahora la aprobación de más de la mitad de la población. La gente es muy cambiante. Seguro, pero en este momento aquí ahora está en esa postura. Lo que hay que pedir también es la máxima serenidad y comprensión de las distintas fuerzas políticas que están actuando para llegar a un curso. ¿Cómo van a entender las fuerzas políticas si Fuerza Popular perdería todo? Soga y cabra, no va a soltar el poder, pues la mamadera no se suelta. Bueno, el poder se preserva. No conozco de ese jirón de la ciencia política, pero lo que sí puedo decir es que ahora tienen 15% como máximo en las encuestas. Por eso no lo van a soltar. 85% del país en contra y la gente caminando por las calles por todo el país. Habrá un momento que de repente hasta la policía se sume y lleguen al lugar que corresponde y levanten a esos que toman decisiones. Por eso no exagero cuando digo que estamos ante un problema de insubordinación popular, porque todas las instituciones caen todos los días y todavía nos faltan, ojo, la granada, que es otro audio o nuevos audios que terminen ya de liquidar el panorama político. Doctor, hablar de asamblea constituyente es como tirarle un vaso de agua a un abogado, porque es ruptura constitucional, ¿no? Tenemos que llegar a la ruptura constitucional. Yo creo que el país está en una situación, estamos a 3 años del 2021, y eso podría generar de pronto cierta inestabilidad, ¿no? Sobre todo en el tema económico.
Yo confío en que por lo menos la Constitución del 93 podría servir para pasar el 2021. Yo recuerdo, tenía 11 años, pero recuerdo el sesquicentenario. 3 años antes uno ya estaba pensando en el sesquicentenario, en las celebraciones, se trabajaban libros, investigaciones, un montón de cosas se hicieron. Yo eso veo como que no existe. Hoy en día los políticos, ¿qué político está hablando de los 200 años? Y de las cosas que deberían haberse logrado o de lo que debe ser el 2021, ¿no? Como fin de una época, ¿no? De 200 años anteriores. ¿Qué evaluación se está haciendo? Ni siquiera hablan de las elecciones del 7 de octubre. O sea, la agenda está totalmente focalizada en la crisis institucional. Esa es una desgracia porque efectivamente no tenemos un liderazgo que tenga norte. Yo creo que quien ha sido más reactivo y ha leído al país es el presidente. Si el presidente ha dicho, estas son las leyes que son necesarias, al margen de que los proyectos requieran discusión y ajustes, yo creo que eso es lo que tenía que hacerse. Creo que el presidente no está pensando muy lejos de lo que opina el ingeniero García Núñez. Sí, pero de todas maneras él ha tenido una lectura adecuada. Yo veo más bien que en el lado de Fuerza Popular no hay una lectura adecuada. Todo el tema está centrado en lo que diga la señora Keiko, y la señora Keiko es cambiante. Es que la señora Keiko es parte de la crisis institucional. Así es, y yo pienso que hay gente dentro de su grupo, como Luz Salgado, que a mí me parece que cuando estuvo en la presidencia del Congreso hizo un trabajo, muchas intervenciones. Al señor Becerril yo le he escuchado a veces ser razonable en algunas de las cosas que dice, pero yo creo que una de las posibilidades es que dentro del mismo grupo del Congreso haya una reacción en Fuerza Popular, porque todos están yendo hacia el vacío, todos están yendo hacia el barranco simplemente por lo que dice Keiko Fujimori. Algunos podrían reaccionar y variar la situación del país, porque realmente yo no veo opciones en lo que dice Keiko. Keiko dice, se debe preferir estas cosas, veamos el tema del norte. Yo digo, se tiene que dividir al país en que solamente veamos el tema del norte, el tema económico. Se supone que un país tiene suficientes cabezas pensantes como para tocar todos los temas a la vez. Simplemente se trata, por acá se ve la reforma, eso es un tema del Congreso, por acá se ve los problemas de las emergencias del sur, los niños que mueren de frío, el tema de Piura, eso se supone que es el Ejecutivo. Decir que todos van a ver un solo tema, o sea, yo no veo una capacidad política. Porque si ella va a gobernar y dice se dedica a una sola cosa y no a la otra... ¿Usted está de acuerdo con el ingeniero? El ingeniero se ha ido a algo radical, ¿eh? Básicamente yo pienso que hoy en día quien tiene la lectura adecuada es el presidente, y eso hay que apuntalarlo. Correcto. Porque las leyes se tienen que dar. Correcto, se han puesto de acuerdo ustedes. Le viene la herencia, porque yo creo que hay un tema bien importante. Su padre fue constituyente. Fue constituyente aprista, además, ¿no? En Moquegua. Sí. Y candidato... Él mismo fue candidato a gobernador regional por el APRA. Claro, y entonces él comprende perfectamente cómo ha sido y cómo es un proceso con un momento constituyente. Bueno, no voy a decir la teoría aquí al doctor, que es un especialista. Entonces yo creo que esto es importante, pero hay un tema también sustantivo. Es el problema de la calidad moral de los representantes. Vamos a un ejemplo. Podríamos pensar que el señor Becerril sea jurado en el Consejo Nacional de la Magistratura, que él administre la justicia, o la señora Yesenia Ponce, que luego tenga la sanfazón, perdón el galicismo, pero tenga pues los modales de presentarse a la comisión que va a estudiar el problema del Consejo Nacional de la Magistratura, opinar, etcétera, cuando él ha llevado de la mano a un ciudadano para que lo designen como el representante jefe de los consejeros. Entonces, ¿qué calidad moral podemos...? ¿Esa gente va a poder modificar algo de la Constitución con una legitimidad mínima? Es imposible. Entonces aquí hay que apelar al soberano, como se apeló el 79, ¿no es cierto? Y el 79 el voto soberano y ungió a La Torre, presidente de la Constituyente, y una participación múltiple de las distintas fuerzas políticas renovadas, ¿no es cierto? Eso mismo hay que pensarlo para el futuro de nuestro país. Hay que renovar la política y la única manera es, mire, suena feo, que se vayan todos. Ok, habían hecho un allista el ingeniero García Núñez para darme la yema el gusto. Allista leninista. Pero está muy bien. Muchas gracias, ingeniero García Núñez. Muchas gracias, doctor Pedro Angulo. Creo que lo importante es eso,
análisis y busquemos salidas, tengamos propuestas, tengamos alternativas. No quedarnos simplemente decir esto está mal, apaguemos la luz y vámonos más bien nosotros, porque esto ya no tiene salvación. No, el Perú sí tiene salvación, el Perú sí puede salir adelante, el Perú tiene gente maravillosa, tiene políticos honestos, tiene funcionarios honestos, tiene abogados honestos, tiene ingenieros honestos. Y no es solo la crisis que hemos estado viviendo. Bueno, va a venir un funcionario de la OMPE honesto también, Dani Lamas, especialista en desarrollo electoral de la OMPE, porque vamos a hablar sobre las mesas de sufragio especiales para las personas con discapacidad en estas elecciones del 7 de octubre, elecciones municipales y regionales. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más UCI Noticias.